En Él hay gozo, hay paz, hay amor. Que Dios bendiga en esta hermosa tarde a cada uno de mis hermanos, los que están. Y los que no están también. En el lugar que se encuentren, en su hogar, donde estén. Los asustó la poco de agua que ha caído. Por eso no han venido los demás. No importa. Vamos a orar por ellos, después le vamos a pedir a Dios para que Dios los ayude, los guíe, los ilumine y los bendiga también en el lugar que ellos se encuentren. Que la mano de Dios esté sobre cada uno de vosotros, porque Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo nuestro ser. A Él no lo podemos engañar. Dios sabe bien el amor que le tiene cada uno a Él. Que Dios vaya formando, haciendo crecer a los hermanos que están espiritualmente, me refiero, a los hermanos que tienen su responsabilidad ante Dios, y que todo aquel que ama a Dios va a tratar de hacer la voluntad de Dios. Amén. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, dice el Señor que tenemos que también pasar por pruebas, por luchas, sufrir, pero sabemos que todo aquel que lucha legítimamente va a salir victorioso. Amén. Todo aquel que lucha legítimamente va a salir victorioso. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que persevera. El Señor dice el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tenemos que estar en la casa de Dios, tenemos que servirle a Dios. Algunos dicen, yo sé que acá no hay ninguno, pero hay algunos que dicen, no voy a ir hoy porque total Dios sabe que no puedo ir por esto, porque está lloviendo. Yo haría una pregunta, y yo sé que usted lo ha visto también. Cuando el Señor Jesús andaba con sus discípulos, ¿había todo tiempo bueno para Él? No, había de todo. Había nieve, había agua, y Él siempre perseveraba. Y perseveró. Y por eso estamos nosotros acá, porque le hemos creído al Señor. Para servir al Señor también tenemos que sufrir. Amén. Pero después de sufrir, ¿qué tenemos? La bendición, la recompensa que Dios tiene a través de su Hijo Jesucristo para cada uno de nosotros. Amén. El que le sirve a Dios, el que le ama a Dios, el que le busca a Dios en espíritu y en verdad, el que lo siente en la iglesia, fuera de la iglesia, en su trabajo, en el lugar que esté. Yo siempre lo digo, hermano, usted puede andar en cualquier lugar, pero puede andar alabando al Señor. Amén. Porque en nuestro pensamiento estamos dispuestos a servir al Señor. Amén. Varias veces hacemos las cosas que le parecen nomás al hombre, pero no es así, hermano. Tenemos que disponernos como ahora. Amén. Venir con la lluvia, venir a servirle al Señor. Amén. Claro. El Señor Jesús te lo ha leído y sabe lo que es. Padeció, ¿cuánto padeció Él? Para que nosotros alcanzásemos salvación. Sufrió y nunca, dice, abrió su boca para ir en contra de las cosas que el Padre le había ordenado que hiciese. Igual tenemos que ser nosotros, obedientes al Señor, Amén. obedientes a Él, siempre habremos de ser. Amén. Hay una alabanza que dice así: pues nos cuida su amante Señor. Que Dios nos ayude a meditar y a confiar Amén. en las promesas del Señor y asegurarnos en Dios. Asegurarnos en Él, que yo todo lo que estoy haciendo es para Dios. Amén. Le pido a Dios que me dé sabiduría, Dios me la va a dar. Le pido a Dios que me sane, Dios me va a sanar. Amén. Pero tiene que haber fe. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Podemos estar enfermos, podemos querer adquirir esto, pero si no hay fe, dice el Señor, tenemos que tener fe. Amén. Yo doy gracias a Dios porque veo que los hermanos que están, hay fe, hay esperanza. Amén. Porque para eso Dios nos ha puesto, para que trabajemos en la viña del Señor. Y Él va a encargarse de todas nuestras necesidades y de nuestra salud también. Cuando nosotros dejamos que Él siga obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque para Él no hay ninguna cosa imposible. Para Dios, a través de su Hijo Jesucristo, todo es posible. Amén. Todas las cosas son posibles, dice la palabra de Dios. Solamente nosotros tenemos que disponer
todo nuestro ser en obedecerle, en servirle al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga en esta hermosa tarde, que Dios nos está regalando. Bendiga a todos mis hermanos que están y también a aquellos, vamos a orar por los que no están. Mire, yo no sé cómo hablarle para que la persona entienda. Cuando servimos a Dios somos bendecidos. Dios nos bendice varias veces. Queremos que sobrepasar nosotros a lo que Dios quiere que seamos. Y no es así. Dios tiene que Él es el mayor en todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo. Y los bendice y nos da la vida y la salud. Y nos da todas las cosas que nosotros necesitamos. Amén. Así que no podemos cada uno de vosotros volver, digamos, atrás o decir las cosas a medias. Sino que si usted tiene fe, téngala para el Señor. Amén. Si ama a Dios, ámelo con todo su corazón. Búsquelo, sírvale al Señor. Hay 3 días que tenemos a la semana, me parece que hay reunión. En vez de estamos acá los miércoles, hay hermanos que están cerca, no vienen. Hay hermanos que no vienen tampoco a orar. ¿Por qué? Todos podemos venir a orar. Amén. ¿O no? Amén. Todos podemos venir a orar acá, los que estamos cerca. Ahora los que están lejos, se les ha dicho que oren en su casa. Amén. Si no oran, el trato será Él con el Señor. Amén. Así es. Yo como pastor la responsabilidad de decirle, hermano, usted a tal hora estamos orando aquí, Amén. ore en su casa. No puede llegar, ore en su casa. Pero dedíquenle un tiempo al Señor en oración. Amén. ¿Sabe que todas las noches estamos a 8:30? Estamos aquí reunidos los hermanos que están cerca, estamos orando acá. 8:30. Estamos ya orando en este lugar. Entonces, hermano, téngalo, tenga por ahí un cosa en su casa, anótelo y diga, cierto, tengo que ir a orar. Va a la pieza donde usted quiera estar o en la cocina, Amén. orar. Pero también Dios lo dice que busquemos un lugar, como dice, un lugar donde usted pueda orar tranquilo. Amén. Que Dios nos ayude a meditar y a confiar y a creer al Señor, a creerle a Él y a obedecerle en primer lugar. Le invito a que busque Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Desechando pues toda malicia y toda amargura y todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Reciba su asiento. Dios nos enseña a través de tu palabra. Nosotros estamos trabajando para servir al Señor, para hacer la voluntad de Dios. El versículo 2 dice, deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir? Si tengo a Cristo en mi corazón. Si tengo a Cristo en mi corazón, voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que Dios me pide. No para quedar bien con la persona que está al lado mío. O para decirle al hermano, mira esto así. No. Tiene que reinar Cristo en tu vida y en tu corazón, para que puedas alabar y bendecir el nombre de Dios y puedas caminar en los caminos del Señor, estar seguro en los caminos de Dios cuando nosotros le obedecemos a Dios, a Jesús, y guardamos sus mandamientos. Entonces el Señor, a través de todas las cosas, Él nos va a ayudar y a guiar y a bendecir a cada uno de vosotros, si le somos fieles a Dios. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, de la benignidad que desde la gracia de Dios que permanezca en nuestras vidas y en nuestros corazones, que ninguna cosa nos separe del amor de Dios, acercándonos a Él, dice el versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Al Señor Jesús lo desecharon. Él es la piedra viva, pero lo desecharon. ¿Pero por qué lo desecharon? Porque no sabían qué es lo que estaban haciendo. Entonces la desecharon, una cosa desechada, una cosa que no sirve. Pero Él es la piedra viva. Él es el que permanece en tu vida.
permanece en mi vida. Él se llama Jesucristo, el que por gracia y por amor nos salvó a cada uno de vosotros. Por eso somos salvos en Cristo Jesús, porque le hemos obedecido, hemos entendido, hemos comprendido que con Cristo se vive mejor. Por eso estamos en esta noche reunidos en este lugar, porque queremos servirle al Señor, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos que Él se agrade de lo que nosotros hacemos. Y para que Él se agrade, tenemos que hacer todas las cosas con un acuerdo, en un santo espíritu, para recibir la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces cada uno de vosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, como estamos ahora, tratando de hacer la voluntad de Dios. El versículo 5, y vosotros también, como piedras vivas, nos dice el Señor, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, pueblo adquirido, perdón. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, dijo el Señor, dijo Dios, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el Señor Jesús. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué es lo que dice? El que creyere en Él no será avergonzado. ¿Qué es lo que dice su palabra? La palabra que nos dice no será avergonzado tiene que permanecer en nuestras vidas. Que yo amo al Señor y voy a hablar del Señor. No voy a hacer que cree solamente en mi vida, sino que el cristiano verdadero, hermano mío, tiene que trabajar en la viña del Señor. Amén. Tiene que ir y hablarle a otra persona. Tenemos la responsabilidad, porque Dios nos ha salvado, para que nosotros vayamos y hablemos a la otra persona, para que también alcance salvación. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. No solamente alimentarnos nosotros, porque Dios está diciendo que Él nos buscó para eso. Por cuanto dice su palabra, ir y hacer discípulos, es responsabilidad de cada uno de nosotros, de trabajar, de atraer un alma, ganar un alma. Y usted sabe, ha leído la Biblia, usted es buen lector. Dice la palabra de Dios que el que gana un alma, gana una perla para su salvación, para uno. Yo gano un alma, una perla más que tengo. Amén. ¿Vio? Dice la palabra de Dios, yo no sé, usted, buen lector de la Biblia, lo habrá encontrado. Esas son cosas que tenemos que obedecerle al Señor. Tenemos que nosotros sembrar la semilla, hermano. Si estamos bien en el Señor, no tenemos que tener temor a nadie. Pero si nuestra conducta no es buena, entonces tenemos temor de ir a hablarle al vecino o hablarle al otro. Porque lo primero que nos va a decir, ¿cómo usted me viene a hablar si usted yo? Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nos limpiemos. Amén. No solamente por fuera, sino que por dentro. En primer lugar por dentro y después por fuera. Amén. Que Dios nos ayude a cada uno de vosotros. Para vosotros, pues lo que creéis es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, esto cuando lo desecharon al Señor Jesús, cuando lo llevaron a la cruz, Dios, desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Toda desobediencia tendrá justa paga, dice el Señor. Todo el que no obedece, más vosotros sois linaje escogido,
Esto lo dice el Señor a vosotros. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que Dios nos ayude a meditar y a confiar en las promesas del Señor. El Señor nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Pero para qué lo llamó el Señor? Para que vuelva lo mismo, para que fuéramos luz, para que seamos luz en las tinieblas. Ir y predicar, ir y hablar de la palabra de Dios, ir y proclamar la grandeza. Mire, no es así. Solamente tenemos que ir en el nombre del Señor y trabajar para que vengan las almas a este lugar también. Amén. Que Dios nos ayude a confiar y a meditar en la grandeza de nuestro Padre Celestial. Bien, gracias, si les diera. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Esto lo dice a nosotros el Señor. En otro tiempo no éramos pueblo. ¿Cuándo no éramos pueblo? Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Pero cuando el Cristo llegó, mora en nuestras vidas y somos del pueblo santo de Dios. Que Dios nos ayude. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. Gracias, Señor. En otros tiempos no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Señor. Amado, yo os ruego como a extranjero, como a peregrino extranjero y peregrino, que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo bien vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra buena obra por causa del Señor. Someteos, dice el Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya los gobernadores como por el enviado, para castigo de los males hechores y alabanza de los que hacen bien. Alabanza de los que hacen bien. Alabemos a Dios, exaltemos su nombre, proclamemos su grandeza, confiemos en Él y Él es nuestro ayudador. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, y como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Para eso somos libres. Dios nos dio la libertad para ser como siervos de Dios, hacer la voluntad de Dios. Honrad a todos, amad al Rey, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, sino fables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues que gracia es si atacando abofeteado y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís, los soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto, dice el Señor, os dice a cada uno de vosotros, fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Para qué nos dejó el Señor? Nos dejó ejemplo. Él sufrió. Usted sabe bien, porque Él vuelve toda la Biblia. Él lo llevaron, pero nunca Él abrió su boca para hablarle alguna cosa a los otros. Y cuando lo castigaban, le preguntó, le dice, ¿por qué me castigas?
ni los otros sabían porque los castigaban. ¿Vio? Porque en él no encontraron ninguna falta. Glorificamos a Dios, a su Hijo Jesucristo, porque Él soportó todas las cosas y nunca Él abrió su boca para hablar alguna cosa. Que Dios nos ayude a meditar y a confiar en las promesas del Señor y a serle fiel también cada uno de vosotros a Dios. El 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Vio? Esto es lo que decía recién yo. Que en cuanto le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel, al que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? Dios. ¿Quién lleva él mismo nuestros pecados? El Señor Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros también, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Gracias al Señor por esta bendición. Porque vosotros eras como oveja descarriada cuando no teníamos a Cristo. Cuando Cristo llegó, cambió. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma, el Señor Jesús. Él es el pastor. Él es el que los pastorea siempre la vida y en nuestros corazones. Por eso le alabamos, le bendecimos y proclamamos su glorioso nombre, porque hemos confiado en las promesas del Señor y sabemos que Él es nuestro ayudador. Pase al capítulo 4, me parece que, perdón que ahora voy a buscarlo. Capítulo 4, sí. Capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Y está todo, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitudes de pecados. Operados los unos a los otros, sin murmuración, nos dice el Señor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre al otro, como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da a cada que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecemos la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos ayude a meditar y a confiar en sus promesas, hermanos, y a hacer la voluntad de Dios. Ninguna cosa hay imposible para Dios. Para nosotros muchas cosas son imposibles, pero arrodillémonos, clamemos a Dios y Dios nos escuchará y nos ayudará, nos guiará y nos bendecirá a cada uno de vosotros. Porque cada uno de vosotros estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Dice tu palabra que muy cerca de él llegaremos, pero no vamos a llegar antes de Él. Pero muy cerca, todo aquel que cree en el Señor, glorifique al Padre en cada momento de su vida. Y todo lo que le pide al Señor lo va a tener, Dios le va a conceder, porque la palabra de Dios lo dice así. Estemos siempre, hermanos, orando al Señor, pidiéndole al Señor que nos ayude, nos guíe y nos muestre también las cosas que debemos de hacer como hijos de Dios. Cada uno de vosotros estamos para servirle al Señor, porque Dios nos ha llamado para que seamos luz en las tinieblas. Y proclamemos su nombre acá adentro, afuera y donde andemos.
Que nuestra mirada siempre sea puesta en primer lugar en el Señor y pidiéndole a Él que nos dé sabiduría, discernimiento para hacer su voluntad y no la nuestra. Que Dios en esta hermosa tarde que el Señor nos está regalando, nos ayude, nos guíe, nos bendiga a cada uno de vosotros y le conceda las peticiones que hay en su corazón, disponiendo nuestro ser, nuestro corazón en servicio y amor a nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos ayude, nos guíe. Y también vamos a orar por los hermanos que no están, que no han podido llegar hoy, que estos días pueden llegar a informar todo lo que vamos a realizar de aquí al domingo que viene. Que Dios nos ayude a meditar y a confiar y a estar en la casa de Dios, buscar a Dios. Tenemos que tener en cuenta todo lo que, pero creerle al Señor. El Señor dice, como no sé si decía hoy, no sé, o alguien dijo así, que dice la palabra de Dios, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Amén. Y acá vimos como 10, 12 parece ahora. Así que ¿usted cree que está el Señor aquí? Amén. Claro, porque a eso venimos, a servirle, a darle lo mejor al Señor. Amén. El Señor se merece todo lo mejor. Que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Y Dios bendiga a todas las almas que están, bendiga a la pastora, al pastor, al diácono y a los hermanos, todos los que trabajan, porque todos trabajamos para el Señor. Amén. Y para Dios somos todos iguales, hermano. Amén. Solamente el que conoce nuestro corazón es el Señor. Amén. El Señor sabe lo que hay en cada corazón y la disposición. Y según sea nuestra fe, así será hecho. Amén. Que Dios en esta noche nos ayude a meditar y a confiar en el Señor y que ninguna cosa creada nos separe del amor de Dios, sino que podamos estar seguros de que estamos sirviendo a Dios, que cuando lo vayamos vamos a ir a la eternidad, Amén. donde Dios tiene preparado para cada uno de vosotros, unos primero, otros después y así, pero todos vamos a ir a la presencia de Dios. Amén. Y Dios dice que ninguno va a pasar apercibido. Todos vamos a pasar por ahí, por tribunal. Dice la palabra de Dios. Hay que creer en lo que el Señor dice. Amén. Hay varias veces cuando uno habla así, hay personas que no tienen a Cristo en su corazón. Dice lo primero que dice, el pastor está metiendo miedo. No es meter miedo. Lee la Biblia está todo. Todo lo que estamos hablando está en la santa palabra de Dios. Amén. Que Dios en esta noche nos bendiga a todos, nos dé la fuerza, la fortaleza y que podamos cada día confiar y estar juntos sirviendo al Señor en un solo sentir, en un solo espíritu, porque ahí crece el amor de Dios y crece también en nuestras vidas. Amén. Dios, vamos creciendo, no físicamente, sino que espiritualmente. Amén. Dios permanezca en tu vida. Póngate de pie.